Entonces, listo. Aquí ya estamos grabando. Ahora vamos a hacer este ejercicio, que es el ejercicio 455 de la termodinámica de Essential. Y este ejercicio, vamos a ver si tengo aquí con qué rayar. Así, ahí tengo con qué rayar, pero vamos a buscar otro color. Entonces, preguntan, ¿cuál es el cambio de entalpía? Entonces, ¿cuál es el cambio de... Eso es lo que preguntan, ¿no? Vamos a colocar aquí lo que preguntan. Preguntan, ¿el cambio de entalpía? Bueno, pues hay dos cambios de entalpías. Hay un cambio de entalpía que se escribe así, con la minúscula, y hay un cambio de entalpías con mayúscula. ¿Cuál creen ustedes que nos están pidiendo? Ahí dice, determina el cambio de entalpía en kilojoules sobre kilogramos. ¿Cuál creen ustedes que nos están pidiendo? ¿El minúscula? ¿Por qué lo dices? Minúscula, porque es una propiedad específica, porque está en kilogramos. Porque se expresa en kilogramos. Muy bien. Sí, por Este las es unidades. es cierto, por las unidades, las propiedades minúsculas siempre van sobre kilogramos. Entonces la entalpía minúscula. Y dicen que el fluido se llama oxígeno. Ok, bueno, oxígeno. Listo. Cuando su temperatura cambia desde 150 hasta 200 grados centígrados. Bueno, entonces la temperatura 1 va desde 150 grados centígrados y pasa hasta una temperatura de 200 grados centígrados. Les recuerdo que lo mejor que uno puede hacer es pasar las temperaturas a Kelvin. Rojo oscuro aquí. Vamos a resaltar. 273 más 150 daría como 423, creo yo. Si estoy mal, me corrigen. 423 Kelvin. Y aquí más 273, creo que sería 473 Kelvin. ¿Cierto? Entonces simplemente pasé la temperatura a Kelvin. Dice, lo que me preguntan es cuánto es el delta, la entalpía. ¿Listo? ¿Cuánto es la entalpía? Bueno, entonces, la entalpía se calcula para los gases ideales, se calcula de la siguiente manera. Pues un delta entalpía, ya sabemos que es el minúscula, es H2 menos H1. Pero en un gas ideal se puede calcular de la siguiente manera. Con el C sub P promedio por la temperatura 2 menos la temperatura 1. La temperatura 2 y la temperatura 1 la tenemos. Ahí están, ¿sí? Entonces podemos hacer su resta. Daría, pues, 50 grados Kelvin. Sería la diferencia entre los dos. Pero el C sub P, bueno, el C sub P sí tengo que venir a sacarlo de tablas. Para poder calcular el C sub P de tablas, primero tengo que hallar algo que se llama la temperatura promedio de los dos estados. En este caso, ¿cuánto sería 423 Kelvin más 473 Kelvin sobre 2? 448. 448 Kelvin. 448 Kelvin. Entonces, voy a irme a calcular el C sub B y el C sub P. ¿Listo? Espero que ahí se esté viendo la tabla. La primera tabla que nos podría de pronto ayudar es esta, ¿cierto? Y de aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar el fluido. En este caso es oxígeno. Pero esta tabla tiene una restricción y es que la temperatura dice que son los calores y de aquí se necesitaría es el C sub P, ¿no? Pero esta tabla tiene una restricción para utilizarse. Dice que esta tabla sirve para hallar los calores específicos de gas ideal, pues de varios gases ideales que están a 300 Kelvin. Realmente el rango de temperatura es más o menos como desde 280, 290 Kelvin hasta 373 Kelvin. Si el rango de temperatura está entre la temperatura promedio, la que acabamos de hallar, la suma de la temperatura 1 más la temperatura 2 dividido en 2, en este caso a nosotros nos dio, creo que 400, mirémosla, 448 Kelvin. Entonces, si la temperatura promedio está en este rango, yo puedo utilizar esta tabla. ¿Sí? Si la temperatura promedio está en este rango, yo puedo utilizar esta tabla. Les recuerdo que estos tres gases, helio, neón y argón, esta tabla
así la temperatura esté por fuera de rango, esta tabla siempre la puedo utilizar, pero solo para ellos. Para el resto de fluidos que no están ahí resaltados, incluido el oxígeno, yo para poder utilizar esta tabla tengo que estar en el rango. Y aquí ustedes lo notan, ¿no? 448 se sale del rango, entonces no puedo utilizar esta tabla. Bueno, entonces, ¿qué tabla tengo que utilizar? Bueno, vamos a mirar qué tabla tengo que utilizar. Entonces, para eso, pues continúan las tablas y la que sigue la que sigue es una tabla que también ayuda mucho para calcular también los calores específicos a diferentes temperaturas. Resulta que esta tabla tiene 6 fluidos. Uno, el aire, otro, el dióxido de carbono, y así sucesivamente, entre ellos el oxígeno. Es el último de los fluidos que está en esta tabla. ¿Cómo trabaja esta tabla? Bueno, esta tabla simplemente en la primera columna se calcula el C sub P, en la siguiente columna se calcula el C sub B. Nosotros estamos calculando en este caso un C sub P, sería en la primera columna. Y en la primera, aquí en esta parte, pues se busca la temperatura, porque el C sub B y el C sub P dependen de la temperatura. Entonces, pero no es, ¿cuál es? ¿Es la temperatura del estado 1 o es la temperatura del estado 2? No, es la temperatura promedio, es la temperatura promedio, que a nosotros nos dio 448. Entonces, 448 está entre 400 y 450. Y nosotros necesitamos el C sub P. Entonces aquí pues, tenemos dos opciones. En esta tabla se puede interpolar. Podríamos interpolar. Si alguien me quiere ayudar ahí en la interpolación, le agradecería mucho, así como a la velocidad de la luz. Y mientras tanto yo voy explicando lo que hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos 448 Kelvin. No está 400 y 450. Entonces, simplemente hacemos, buscamos el dato intermedio de 448, pero en el C sub P. ¿Cuánto sería, chicos? Si alguien me está ayudando ahí con la calculadora. Ok. Bueno, aquí me dicen que da 0,955. Y realmente uno nota que efectivamente 955 está ahí en la mitad de esos dos valores. 955. Una persona podría decir también, profe, ya que la temperatura dio 448 Kelvin, ¿no podríamos tomar la más aproximada y decir que es la de 450? Bueno, eso depende de su profesor realmente, qué tan preciso sea. Depende, hay profesores que pueden hacer aproximaciones y el resultado pues, pero digamos que yo a veces soy muy preciso, ¿no? También depende a quién le estoy dando clase, pero digamos que mi recomendación sería interpole mejor, ¿no? Interpole y sea lo más preciso, y sea lo más preciso que pueda. 955 entonces. Entonces, el C sub P, 955. C sub P, quedó rarísimo, 0,955. Y las unidades siempre son kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Ahora simplemente es una cuestión de reemplazar. Recordemos que nos están pidiendo la entalpía. Entonces la entalpía es el C sub P por medio. Aquí está la ecuación. Entonces C sub P 0,955 por el delta, por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Si yo hago esa resta, la temperatura 2 es, pues voy a dejarla aquí planteada, pero esa resta debe dar 50 grados centígrados. ¿Cuánto me da entonces esta operación? Pues 47.75. 47,75. Y aquí los Kelvin se me van con los Kelvin de acá. Me quedan kilojoules sobre kilogramos. Y así precisamente me están pidiendo la unidad en kilojoules sobre kilogramos. ¿Listo? Ahora, el mismo ejercicio trae otra pregunta, ¿no? Dicen, ¿habrá alguna diferencia si el cambio de temperatura fuera entre 0 y 50? ¿Qué dicen ustedes? Voy a colocarlo con otro color. ¿Habrá alguna diferencia si el delta de temperatura ahora cambia? Ya no es de
de 150 a 200, que hay un delta de 50 grados centígrados o un delta de 50 Kelvin. Y acá ahora sigue siendo un delta de 50 grados centígrados, por ende un delta de 50 grados Kelvin. ¿Creen ustedes que ahí cambia en algo? No, profe, da lo mismo. Parecería que da lo mismo. Ok. Yo creo que cambia porque el CP sería diferente. Cambia, profe, por la temperatura promedio. ¿no? Por la temperatura promedio. Es cierto, cambia. Cambia porque la temperatura promedio, ¿cuánto sería ahora? En grados, Cinco, ¿no? la recuerde que la temperatura promedio es en Kelvin, ¿sí? Entonces tendría que pasar este 0, me daría 273 Kelvin. Y este 50 grados centígrados me daría como 323 Kelvin. Creo, no estoy muy seguro, pero pues aquí lo importante no es la precisión, sino el concepto, ¿sí? Pues finalmente no tengo calculadora aquí a la mano. Entonces, ¿cuánto me daría la temperatura promedio? También Me da da 50. 298, profe. 298. Sí. Una cosa es el delta de temperatura, que es la resta de los dos. Es cierto, da 50. Con grados centígrados da 50 centígrados y con Kelvin da 50 Kelvin, es cierto. Pero otra cosa es la temperatura promedio, que es la suma de la temperatura 1 más la temperatura 2 dividido en 2. En ese caso, la temperatura da 298. Recordemos que estamos calculando es la entalpía, que es, entalpía específica sería el C sub P promedio por la temperatura 2 menos la temperatura 1, o por el delta de temperaturas. ¿Y de dónde saco el C sub P promedio? Bueno, anteriormente lo sacamos de acá, ¿no? Sacamos de acá, ¿por qué? Porque la temperatura se nos había salido del rango, pero ahora no. Si nos devolvemos a la tablita anterior, les recuerdo que el rango para utilizar esta tabla es el siguiente. Porque mira, aquí también está el oxígeno. Y esta tabla se puede utilizar como desde 280, 290 hasta 373 Kelvin. Entonces, en este caso a nosotros nos dio 298 Kelvin, o sea, podemos utilizar esta tabla para hallar el C sub P, o sea, acá es el C sub P. También lo podemos utilizar en la otra, claro que sí, lo podríamos utilizar en la otra, podríamos hacerlo, pero esta tabla, si la puedo utilizar, es mejor que la siguiente, o sea, si puedo utilizar esta, es mucho mejor. Entonces, aquí el C sub P daría 0,918, 0,918, entonces, si ya reemplazo esos valores acá, si ya reemplazo, me busco aquí otra vez con qué apuntar, me quedaría de la siguiente manera. 0,918, si no estoy mal. 0,918, ¿sí? Kilojoules sobre kilogramos Kelvin por el delta de temperaturas, que son 50 Kelvin. La resta de la temperatura en Kelvin 2 menos la 1 da 50 Kelvin. En grados centígrados también da 50, porque los deltas de temperatura, o sea, una variación, un delta de temperatura en grados centígrados, es igual a un delta de temperatura en grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto nos da esta operación? 45.9. 45,9 kilojoules sobre kilogramos. Este sería el nuevo delta de temperatura si la temperatura cambia. ¿Cambió? Pues mira, estaba en 47 la entalpía, el delta de entalpía, y pasó a 45. Entonces, claro que sí cambia un poquito, pero cambia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir haciendo ejercicios, de este tema, por si de pronto es como para ir repasando, para ir entendiendo los conceptos. Entonces, sin embargo, voy a tener esta grabación y a continuación vamos a hacer el siguiente.